Esta vez les quiero compartir el resumen de una de las novelas más populares y emblemáticas de un autor mexicano, Luis Spota. Y la novela es Casi el Paraíso. Esa novela fue escrita en 1956. Quizás ustedes la recuerden. En esta novela, el autor nos presenta una clase social que oculta su mediocridad y carencia de valores detrás de un lujo extravagante y un poder ilimitado. Vamos a empezar con el resumen. En el primer capítulo nos encontramos con un hermoso yate navegando por la bahía de Acapulco. El yate es propiedad de Liz Abrel, una mujer viuda, americana y adinerada. La señora Abrel tiene un huésped de lujo, nada más y nada menos que el príncipe Ugo Conti, un italiano hermoso, joven, atento, con un cuerpo de Apolo y una tez morena y bronceada que avivaba más la galanura de este hombre. El príncipe Conti entra en la habitación de la señora Abrel cuando ella está tratando de quitarse el corsé que literalmente la estaba ahogando. La vio sudorosa, gorda, vieja, y pensó, ¿cómo era posible que besara a esa mujer? Pero él era un profesional, sabía su oficio, y la señora Abrel era una presa fácil, con todo y sus millones y sus cadenas de tiendas de autoservicio de costa a costa en los Estados Unidos. La señora Abrel le pide que le ayude con los últimos broches de la faja, y una vez que ella se siente libre de esa faja, se sienta desnuda enfrente de él. El príncipe Conti le recuerda que tienen un compromiso por la noche. La señora Abrel se enfurece, ya que ella quería pasar una noche romántica con el príncipe, lo cual él trataba de evitar a como diera lugar, y nada más adecuado que asistir a esa reunión a la que había sido invitado por la tarde tras un encuentro, digamos, casual por parte de Carmen Pérez Mendiola. Ella ofrecería una fiesta entre algunos amigos muy selectos de la sociedad mexicana. La señora Abrel intenta disuadirlo, pero al escuchar que él iría con ella o sin ella, sabía que tenía la batalla perdida. La mataban los celos al ver cómo se le acercaban las mujeres todo el tiempo, y de ninguna manera permitiría que él asistiera solo. Con un gran desgano y coraje, se vuelve a poner la faja. Llegan a la pequeña reunión donde los esperaban muchas personas que se arremolinaban cerca del príncipe y no sabiendo cómo saludarlo, ya que no querían parecer tontos y no comportarse a la altura del protocolo, nadie se atreve a iniciar el saludo. El príncipe se da cuenta de esto y, dispuesto a parecer encantador ante todos, alarga su mano y muestra la mejor de sus sonrisas. En otra escena, nos encontramos con un barco que ha salido de Trípoli, en el norte de África, y se dirige a las costas italianas para dejar un grupo de prostitutas quienes, siendo jóvenes aún, parecían viejas. Otras venían enfermas, tras largos años de trabajo en los prostíbulos de Trípoli. Una de ellas es Dominica, quien está iniciando labor de parto. Se negaba a abrir las piernas, no quería que ese niño naciera. Anselma, su compañera, la tuvo que golpear para que la dejara ayudarle con la llegada del bebé. Cuando Dominica escucha el llanto del bebé, le grita a Anselma que no lo quiere ver y que por favor lo arroje al mar. Anselma no hace caso y empieza a limpiar al bebé, dándose cuenta de que era un niño realmente hermoso. Dominica no hace más que llorar hasta que se atreve a preguntar si el niño era negro. Anselma suelta la carcajada y le dice que no, y que es el bambino más hermoso que ha nacido de una prostituta. Regresando a la reunión del príncipe Conti, nos encontramos con una suntuosa residencia que pertenecía a Alonso Rondia, un personaje importantísimo de la política mexicana. Todos los presentes quedan encantados con el príncipe.
Él se da cuenta que la señora Abril se encuentra tomando más de la cuenta, lo que es perfecto para él, ya que la señora Abril estaría borracha para cuando regresaran al yate. Todos en la reunión se formaban en fila para saludar al príncipe. El príncipe estaba muy al pendiente de que no hubiera fotógrafos, pero, por supuesto, que alguien había llamado a uno. ¿Cómo perder esa gran oportunidad de verse retratados en sociales en compañía de tremendo personaje? Cuando el flash se hace evidente, el príncipe le pide a Carmen que recoja la placa y que no quería fotógrafos. Por fin conoce al dueño de esa residencia, con el que se muestra cordial y afectuoso, haciendo que Riondia se sienta el hombre más feliz del mundo por contar con la aprobación de semejante príncipe de tanta alcurnia. En esa reunión, el príncipe se encuentra con una antigua amiga, la condesa von Becker. Ella lo mira con un dejo de odio, pero después de unos segundos lo pone al tanto de cómo es la sociedad mexicana, en especial esas personas que lo rodeaban. La condesa le dice que es la protegida de un general muy encumbrado y amigo de Rondia. Por supuesto, este general es casado, cosa que a ella no le importa, ya que la tiene viviendo como reina y su situación financiera es bastante estable. Son unos estúpidos, pero te adorarán, le dijo la condesa. El príncipe Conti, después de un rato, se despide en compañía de la señora Abril, quien se encuentra bastante tomada en copas. Cuando llegan al yate, la señora Abril le pide que se quede con ella, a lo que el príncipe le da una copa de champaña y después otra. En pocos minutos la señora Abril se encontraba totalmente dormida, con el maquillaje corrido y dando un espectáculo que el príncipe agradeció, ya que podría retirarse a su camarote y dormir solo. Esa noche no tenía ganas de fingir un amor que no sentía. En otra escena vemos al pequeño Amadeo, dormidito en su cama, cuando alguien toca la puerta fuertemente. Dominica no quiere abrir ya que su hijo está dormido. Estaba lloviendo y le partía el corazón tener que sacar a su hijo al quicio de la puerta en medio de esa tormenta. Pero el tipo le dijo que traía bastante dinero y que si ella no lo quería, otra lo haría. Dominica abre la puerta, le pone una cobija a su hijo y lo deja en el quicio de la puerta. El pequeño solo se recarga en la puerta y se queda dormido. Unas horas después, el niño puede volver a su cama. Estaba acostumbrado a ese ir y venir. Pasaron los años y cuando Amadeo tenía 11 años, un día iban a la escuela, él y su amigo Pascualino, su único amigo de hecho, cuando decidieron que el día estaba demasiado hermoso como para ir a la escuela. Así que decidieron que mejor se iban a ir de pesca. Pasando un rato, Amadeo se da cuenta que Pascualino ha desaparecido. Solía hacer eso, pero Amadeo empieza a buscarlo y lo encuentra sentado en el suelo con los pantalones abajo. Amadeo se espanta de ver lo que Pascualino estaba haciendo y le grita que era un cochino. Cuando por fin Pascualino terminó, le pide a Amadeo que se baje los pantalones y se siente. Amadeo se niega, a lo que Pascualino le grita que lo haga o que si acaso es una marica. Amadeo llorando lo hace y descubre una forma gratis de proporcionarse placer. De camino a casa, Amadeo miraba con odio a Pascualino por haberle enseñado algo así. Pascualino le pregunta si ha visto a su madre desnuda, a lo que Amadeo responde que no. A estas alturas, Amadeo sabía cuál era el trabajo de su madre, y al principio, cuando se enteró, quiso irse de la casa, escapar en algún barco y no volver a verla nunca más. Pero después comprendió que si su madre trabajaba en eso, tendría una muy buena razón, y él no debería de recriminarla. Al llegar a casa se encuentra la puerta cerrada.
Empieza a tocar y de repente escuchó que su madre le decía: «Lárgate». Lleno de furia, no supo qué hacer. Estaba pateando un bote cuando una de las mujeres, Marieta, lo llama y le pide que compre una botella de vino y que se quede con el cambio. A los 5 minutos Amadeo regresó y cuando ya se iba, Marieta le ofreció un vaso de vino, a lo que él se negó, diciendo que su madre no le permitía beber. Marieta insiste y después de 2 copas se encuentra en la cama de la mujer. Pasan los días y Amadeo sigue visitando a Marieta. Cuando Dominica, su madre, se dio cuenta, se enfrenta en una furiosa pelea, tomando unas tijeras que había en el buró y lastimando a Marieta. Llega la policía, la ambulancia y se llevan a las mujeres, a una al hospital y a la otra a la cárcel. Dominica pasa 3 años en la cárcel. Sale un jueves y muere al siguiente sábado. Amadeo, quien había estado viviendo en el almacén de una vinatería, se va al campo, a la casa de Anselma, quien era su madrina. No le agradó la estancia de esa finca, ya que el trabajo empezaba desde las 4 de la mañana y había muchísimo trabajo por hacer. Pero una tarde conoció a una linda chica con la que empezó a tener relaciones sexuales. Pasadas las semanas y ante los malestares de la chica, la madre se da cuenta que algo no está bien. Cuando el padre llega y se entera que su hija está embarazada, y al enterarse quién era el responsable, tomó su arma y se dirigió a buscar a Amadeo. Uno de los hijos de Anselma previene a Amadeo, quien sale corriendo y escapando del lugar, escuchando muy de cerca los disparos. Volviendo al yate, Hugo planea cerrar el negocio con la señora Abrel y para ello tendrá que pedirle matrimonio para empezar a manejar sus millones. La señora Abrel, en su felicidad por casarse con el príncipe Conti, le envía un telegrama a sus hijos para darles la buena noticia. A los pocos días ella recibe un telegrama de sus hijos. Al empezar a leerlo, no puede parar de llorar. El príncipe Conti quiere saber de qué se trata, qué está sucediendo, y es entonces que descubre que los millones no son de la señora Abrel, sino de sus hijos. O sea que al morir su esposo, todo lo dejó a sus hijos, y ellos le darían una mensualidad muy generosa a su madre. De hecho, el príncipe se entera que el yate, ese hermoso yate, no era de la señora Abrel, sino de sus hijos. El cazador se sintió casado. Se sentía el más estúpido de los estúpidos y debía de terminar cuanto antes con ella y buscar una nueva presa. Se dirigen a La Habana y la señora Abrel toma un avión para regresar a casa y hablar con sus hijos. El avión solo espera por ella, pero la señora Abrel tal pareciera que quisiera hacer ese abrazo eterno. El príncipe le dice con toda la calma y paciencia que ya estaba perdiendo, que pronto se reunirían. A los pocos días la señora Abrel le llama al príncipe Conti para decirle que sus hijos no aceptan ese matrimonio y que amenazan con quitarle todo acceso al dinero para evitar que haga una locura. La señora Abrel le da la combinación de la caja fuerte que está en su camarote para que el príncipe venda algunas joyas y compre un boleto para Nueva York. También le dice que si las cosas se ponen mal, ella puede hablar con un amigo y que este amigo le puede dar trabajo en Tiffany's. Cuando escucha el príncipe esto, se sintió tanta pero tanta rabia que al colgar solo pudo pensar: vieja estúpida, ¿trabajar yo? A los pocos días el príncipe Conti compra un boleto de avión, pero no para Nueva York, lo compra para México. Había guardado la tarjeta de Carmen Pérez Mendiola y le envió un telegrama diciendo que llegaría de incógnito a México y que si podría recogerlo en el aeropuerto. Era suficiente para que Carmen moviera todas sus influencias para atender al príncipe Hugo Conti,
que halagaba tremendamente con su distinción el visitar a México. En otra escena, encontramos que Amadeo, después de librarse de los balazos de un padre ofendido, decide regresar a Nápoles. Nita, una prostituta de un burdel muy popular, le consigue trabajo como mozo del lugar. Pero a Pascualino lo buscó y él ya se había convertido en un as abriendo carros ajenos con una rapidez increíble. Un día, acompañando a Pascualino, le dijo que quería tener un carro. En pocas palabras, robar un carro. Y 2 noches después robó un auto deportivo de una villa de Capodimonte, donde se celebraba una gran fiesta. Se va a toda velocidad y pasa por Pascualino para demostrarle que tenía efectivamente un auto. Cuando Nina vio ese auto enfrente del burdel, no podía ni creerlo. Al día siguiente, Amadeo limpiaba los vidrios de su carro cuando unos hombres se bajaron de un auto y se dirigieron a Amadeo. Le preguntaron quién era el dueño de ese auto, a lo que el chico respondió que él era el dueño de ese carro. De inmediato lo atraparon y se lo llevaron a un precinto, donde pasó la noche y al día siguiente lo llevaron a la cárcel. Al llegar ahí, todos comentaban que Italia había entrado en la guerra. En la cárcel conoció al conde Francesco de Astis, quien cambiaría su vida por completo. Se entera que el dueño del auto robado era un primo del conde de Astis, y le ofrece su ayuda para que pronto pueda salir de ahí. Amadeo se encontraba frente a un hombre de la realeza, pero el conde le dijo que en el retrete todos los hombres eran iguales. El conde observaba fijamente a Amadeo, sabiendo que podría pulirlo muy bien. El joven tenía todo lo necesario, una gran belleza y una gran personalidad. Sería un excelente alumno. En otra escena, encontramos que el príncipe Conti, quien contaba con solo $60 gracias a la venta de las joyas de la señora Abril, sabía que tenía que actuar rápidamente. Por eso pensó en Carmen. Cuando el príncipe Conti llegó a México, ya lo esperaban Carmen, Alonso Rondia y unas 15 personas más. Lo llevan a un hotel de lujo cerca de la avenida Juárez. Todo era de seda, las pijamas, las sábanas, todo olía a lujo y distinción, digno de un príncipe. Por supuesto, Alonso Rondia quiso ser el primero en agasajar al príncipe, dando una gran recepción para él. Y de ahí siguieron tantas invitaciones con los apellidos ilustres de la sociedad mexicana que Carmen Pérez Mendiola se convirtió en la secretaria particular del príncipe. Claro que no percibía ningún sueldo por su trabajo, pero eso a ella no le importaba. Con estar cerca del príncipe era más que suficiente para ella. Además, recibía grandes regalos por parte de las personas interesadas en visitar o agasajar al príncipe. Por otra parte, Carmen se derretía cada vez que estaban juntos y sentía unos celos enormes cuando las mujeres trataban de estar cerca de él. En esa primera reunión en casa de Rondia, el príncipe conoció a la esposa y a la hija del anfitrión. La hija de Rondia, Teresa, era la única hija de Rondia y por lo tanto heredera de una fortuna incalculable. Además era joven, tendría aproximadamente unos 18 años. Ya no tendría que hacerle el amor a viejas. Eso ya era algo. Y si se agregaba su fortuna, sin duda alguna, era casi el paraíso. Pero aún tenía que sortear cómo iniciar su plan, y esto no se hizo esperar.
ya que después de llevar una vida de lujos entre masajes, ropa, vales de caja y demás situaciones, un día se presentó el gerente del hotel totalmente avergonzado por la encomienda que tenía que llevar a cabo. Esto era cobrarle al príncipe la cantidad de 20,000 pesos. Se sentía avergonzado por hacer esto, pero no le quedaba más remedio. Cuando el príncipe supo el motivo de su visita, hizo como que no le daba importancia. Pero en cuanto el gerente abandonó la lujosa habitación, sabía que tenía que actuar rápidamente. Él sabía que Alonso Rondia era su pasaporte a la felicidad. Decidió ir a jugar golf con él y aprovechar para poner en marcha su plan. Sin embargo, no contaba con que Rondia llegaría con el general, el amante de la condesa von Becker, en otro tiempo amante de Amadeo, por quien había perdido toda su fortuna al complacer al chico en todos sus gustos. Para colmo de males, Rosalba, una actriz mexicana, había estado espiando el momento en que llegaran Rondia y el príncipe y fingir un encuentro casual. Tuvieron que jugar Rosalba y el príncipe, y la otra pareja la formaron Rondia y el general. El príncipe se sentía de mal humor con tanta gente ahí, pero cuando se fueron a las regaderas encontró el momento oportuno. Estaban solos y Rondia hablaba de 1000 cosas mientras se enjabonaban, cuando de repente notó que el príncipe estaba callado y pensativo. De inmediato quiso saber si pasaba algo, a lo que el príncipe le respondió que eran tonterías y que lo único que lamentaba era que tendría que dejar México para resolver algunos asuntos. Rondia insiste en saber cómo ayudarle, y es entonces que el príncipe le comenta que sus abogados no le pueden mandar dinero por un problema técnico en los bancos, y enfatiza esto diciendo que eran unos imbéciles y que gastaba una fortuna en ellos. De inmediato Rondia, a quien le sobraba el dinero, le dice que le abrirá una cuenta en el banco con todo lo necesario para que el príncipe esté a gusto y que no tenga que abandonar México y tantos amigos que lamentarían su partida. El panorama para el príncipe no podía verse mejor. El príncipe Hugo Conti tenía a las mujeres que él quería, mujeres de la aristocracia, actrices, esposas de personajes que se valían de ellas para lograr su propósito, pero tenía muy claro que su objetivo sería Teresa Rondia. Empieza a cortejarla ante el beneplácito de los señores Rondia, ya que sabían que serían el tronco de la siguiente dinastía de los Conti. Después de unas semanas de cortejo, Teresa empieza con ciertos malestares y cuando comprueba lo que sucede, corre a ver al príncipe Conti, quien recibe con gran alegría la noticia. A los pocos días se presenta en la casa de Alonso Rondia. Este se encontraba tomando una siesta y se extrañó mucho cuando el mayordomo le avisó que el príncipe Conti lo esperaba en la biblioteca. Bajó de inmediato y el príncipe hace una de sus mejores actuaciones, diciéndole a Rondia que se había portado como un miserable, que había abusado de la confianza brindada en esa casa y que ahora Teresa estaba embarazada, pero que estaba dispuesto a enfrentar la situación y no dejar sola a Teresa, a quien amaba profundamente. Entonces pide la mano formalmente de Teresa. Alonso Rondia tenía una mezcla de sentimientos, pero la alegría predominaba por sobre todas las cosas. Abrazó al príncipe y de inmediato llamó a su esposa y a su hija para darles la maravillosa noticia de la próxima boda del príncipe y de su hija. Rondia anunció que sería la boda del año. A los pocos días empezaron los preparativos con una gran conferencia de prensa. Se haría un sorteo para que 2 de los reporteros cubrieran el viaje de la familia Rondia a Nueva York para despedir a los novios en su viaje al viejo continente. Teresa recibiría una gran dote. La lista de invitados era de 5,000 personas y la boda sería en la catedral,
con el mismísimo arzobispo. Una tarde que el príncipe regresaba al penthouse del general que le había sido otorgado, recibió una llamada telefónica de la persona que menos esperaba. Era la señora Liz Abrel, quien le dijo que había pasado mucho tiempo localizándolo, que había estado preocupada por él y que se hablaban cosas horribles en los periódicos acerca de él, que se casaría muy pronto. Él contestó que todo era cierto. La señora Abrel le preguntó qué había pasado con su gran amor, a lo que de mala gana el príncipe contesta que nunca había existido ese gran amor, que solo lo había utilizado y que cómo podía creer que un hombre como él se enamorara de una vieja como ella. Fue rudo, muy rudo con ella, y después colgó. A los pocos días, cuando iba llegando con Alonso al club, unos policías se le acercaron para llevarse detenido al príncipe Conti. Alonso estaba que ladraba de coraje y empezó a hacer llamadas. Cuando llegaron al precinto, se les informó que la señora Liz Abrel había presentado una denuncia en contra del príncipe Conti por el robo de sus joyas, mismas que se encontraban en el yate donde pasó un tiempo con el príncipe Hugo Conti. Por supuesto, el príncipe negó todo, y moviendo sus influencias, Rondia consiguió salir de allí escuchando 1000 disculpas y también con la carpeta de investigaciones. Todo estaba aclarado y había sido solo un mal momento. Los preparativos de la boda continuaron. El vestido de Teresa contaría con 2500 perlas naturales en la falda y el diseño, por supuesto, sería de Dior. Las habitaciones estaban llenando de regalos suntuosos, sin contar con los 7 autos, televisores y vajillas de plata. Y así prosiguió el tiempo. A escasos días de la boda, se presentaron en el penthouse unos tipos que entraron a la fuerza, empujando al sirviente del príncipe, acercándose a él para decirle solo 2 palabras: Amadeo Pádula, y se lo llevaron a un lugar secreto. El príncipe Conti estaba aterrado y solo contaba con que el mayordomo le avisara a Alonso Rondia. Él, con sus influencias, arreglaría todo, pero de repente pensó que quizás se trataba de un secuestro. Faltando tan pocos días para la boda, podrían pedir un cuantioso rescate. En cuanto empiezan las interrogaciones, Hugo Conti se da cuenta que han descubierto todo: su estancia en la cárcel de Italia cuando el robo del carro, la ayuda que le dio al comandante Adams cuando éste, por una sobredosis, había matado a una prostituta. Y Amadeo le ayudó a sacar el cuerpo y tirarlo por ahí. Después de muchos años de investigación, el FBI se dio cuenta de la culpabilidad del comandante Adams, quien había dado el nombre de Amadeo como el chico italiano que trabajaba para él como mozo y que se encargó del cuerpo. Para colmo de males, también estaba una segunda denuncia por parte de la señora Abrel, quien había acudido a su embajada. Todo se había descubierto y ya no podía negarlo. Era un príncipe de pacotilla, un estafador, y le aplicarían el 33 por indeseable. Mientras tanto, en la residencia de Rondia, todo era desesperación y angustia. Nadie sabía qué estaba pasando y dónde podría estar el príncipe. Tras varias llamadas con diferentes personajes de poder, moviendo todas las influencias, de repente el general le informa a Rondia que ya sabe dónde está el príncipe. Se encaminan a la Secretaría de Gobernación. Cuando llegan, Rondia empieza a gritar, a vociferar, a amenazar, pero en cuanto se entera de la verdad, se desplomó en una silla, dándose cuenta del terrible engaño y de lo que la sociedad se burlaría de él. Minutos después, cuando Rondia se encuentra frente a frente con el príncipe Conti o Amadeo Pádula, y que éste se da cuenta que ya sabe toda la verdad, Amadeo piensa que la única solución es negociar con él. Entonces le pide
que lo saque de ahí, que él se casará con Teresa, ya que está embarazada, y que no le pedirá un solo centavo. Pero Rondia no acepta y lo golpea terriblemente. Amadeo está perdido, pero lo acepta con tranquilidad. Ya de vuelta en su residencia, Rondia explota en cólera en contra de su hija, llamándola zorra lo menos que le dijo. Y una vez que les informó del terrible engaño, le ordena a su esposa que llame al doctor Cabil para que se deshaga de ese bebé, y también le pide que tengan el avión listo, ya que no quiere estar en México cuando todo el escándalo estalle. No quiere estar presente. Pasan los días y de repente Amadeo es llevado al aeropuerto. Aún no saben hacia dónde se dirige. Y de repente vio a un grupo de personas que recibían a un personaje con gran alegría. Y lo reconoce. Era el conde Francesco de Astis, acompañado de su nuevo alumno, un joven rubio y alto, precioso. Antes de subir al avión le pregunta quién es él, y el comandante le dice que ese sí es un conde de verdad. Cuando ya por fin llegan a la estación cerca del aeropuerto, el guardia de inmigración le dice que no te atrapen en la próxima vez. A lo que él responde, te aseguro que no. Y aquí termina el resumen de esta tremenda novela. Espero les haya gustado tanto como a mí. Hasta la próxima.